Familias de rehenes israelíes realizaron una protesta frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén, al cumplirse un año del secuestro de sus seres queridos por Hamás. Con una sirena de 2 minutos exigieron acciones para su liberación. Y este lunes lanzaron un comunicado a través del Foro de Rehenes y Familias, donde hablaron sobre el inmenso dolor y trauma que han experimentado desde el 7 de octubre. Keith Siegel es uno de los israelíes que aún permanece secuestrado por la organización extremista. Su esposa, Aviva, fue liberada 2 meses después de estar en cautiverio. Vamos a hacer contacto con Tal Wax. Ella es sobrina precisamente de los Siegel y pertenece a la coalición llamada Voces por la Libertad. Gracias por acompañarnos, muchas gracias sobre todo por estar con nosotros en un momento y en una fecha tan difícil para ti. Nos gustaría saber si hay algún tipo de actualización reciente sobre tu tío, sobre los rehenes por parte del gobierno, algún avance que te dé esperanza de poder tener cerca a tu familiar. Primero, muchísimas gracias por invitarme. Eh, en efecto, es un día muy complicado yo creo que para todos los israelíes. Estamos hablando de hace un año, un evento muy traumático en nuestra historia, muchísimas personas que fueron asesinadas, muchísimas mujeres que fueron violadas, personas torturadas y más de 250 rehenes, entre ellos mi tía y mi tío. De mi tío, desde el momento de secuestro, solo supimos de él 2 veces. Una de ellas fue después de 51 días que mi tía viva fue liberada y nos pudo contar las condiciones en las que estaba mi tío. Y la segunda vez que supimos de él fue un vídeo publicado por el grupo terrorista Hamas, publicado a finales de abril, como parte de una guerra psicológica que sigue manteniendo el grupo terrorista Hamas, de ir liberando vídeos de rehenes que nunca se sabe cuándo esos vídeos fueron grabados. Desde ese vídeo que fue publicado a finales de abril no hemos vuelto a saber nada de mi tío, solo los intentos de llegar a un acuerdo con el grupo terrorista Hamas para poder liberar a nuestros familiares. Tal, del lado personal, ¿cómo ha sido para ti este año como judía, como familiar de alguien que acapara hoy los titulares? Eh, ha sido un año muy complicado. O sea, estamos hablando de un trauma generacional. O sea, estamos hablando de mis tíos son personas mayores, tienen hijos, tienen nietos. Toda la familia hemos tenido que lidiar con el hecho de que mis tíos fueron sacados de su casa, de la habitación segura que tienen en su propia casa, a punta de pistola. Fueron sacados por terroristas y fueron llevados a un lugar completamente a oscuras. Eh, mi Mis tíos al principio no sabíamos nada de ellos, solo podíamos esperar que estuvieran siendo cuidados, pero luego la realidad fue otra. El cautiverio y las secuelas que tiene tanto mi tía como los otros rehenes son cosas que no nos podemos ni imaginar. No podemos imaginarnos todas las cosas que han vivido, todas las cosas que han tenido que experimentar. Estamos hablando de cosas que siguen ocurriendo. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de violaciones de los derechos humanos. Eh, Todas esas cosas, todos esos pensamientos son algo que también tenemos que llevar los familiares en nuestros hombros y tenemos que cuidar y aún así ser fuertes para los rehenes que aún siguen ahí. Estamos hablando de 101 personas que todavía tienen que volver, que estamos luchando día a día para que puedan volver a casa. Tal, tienes el relato directo, el relato de tu tía, quien logró ser liberada, como hemos hablado. Yo creo que tú mejor que nadie y sobre todo porque debe ser muy difícil para tu tía poderlo explicar de una manera objetiva. ¿Qué quieres que el mundo sepa sobre los testimonios de las personas secuestradas por Hamás? Tú sabes de primera mano lo que se le ha hecho a los rehenes. Primero, debo decir también que hay muchísimas cosas que mi tía
no nos ha querido contar porque son tan brutales que no quiere que nosotros suframos con esas historias, con lo que han tenido que pasar, la experiencia en los túneles construidos por Hamas. Estamos hablando de condiciones durísimas. Mi tía estuvo 51 días en cautiverio y perdió más de 10 kilos. Estuvo días sin comer, estuvo días sin beber agua. Yo creo que es innegable el sufrimiento de los rehenes. Yo creo que es un hecho, no es una cosa que está pasando, que pasó, que sigue pasando y que, por desgracia, aún no vemos cuándo va a terminar. El mundo tiene que estar horrorizado con los testimonios de los rehenes liberados. Horrorizado. O sea, si estuviera una hora con mi familia escuchando las historias que nos cuentan, no podrían dejar de llorar. Tal, ¿te sientes complacida con la respuesta internacional ante lo que ha pasado precisamente en Israel y te sientes también complacida con la respuesta del gobierno de Israel hacia la realidad de los rehenes y hacia los intentos para liberarlos? Yo creo que es una negociación muy difícil. Yo, de verdad, no me gustaría estar en el lugar de las personas que tienen que tomar la decisión y que tienen que firmar un acuerdo, porque realmente son condiciones muy difíciles. Pero un acuerdo es posible y es la única forma de liberar a los rehenes. Y un acuerdo con el grupo terrorista Hamas tiene que estar apoyado por la comunidad internacional. Necesitamos ayuda del gobierno americano, del gobierno catarí, para poder llegar a un acuerdo con el grupo terrorista Hamas, para poder liberar a los rehenes. Esa es la única forma de poder llegar a la paz, que al final es lo que todos queremos en esta zona, queremos vivir en paz, pero para ello hay que firmar un acuerdo que permita la liberación de los 101 rehenes que siguen ahí. Tal, gracias por acompañarnos. Sentimos mucho lo que está pasando con tu familia y con todos los familiares de los rehenes que siguen a manos de Hamas y también obviamente a todas las víctimas de esta tragedia que ha cambiado la verdad del mundo. Gracias por estar con nosotros y esperamos que puedas tener noticias positivas de tu tío muy pronto. Tal Wak, sobrina de Keith Siegel, quien permanece secuestrado en Gaza.